pensamiento, amén, a poner un principio, podemos decir, en su mente, en su espíritu, en su corazón, algo que lo va a hacer a usted pensar, y algo que yo espero que nos ayude a caminar más acerca al Señor. Amén. Aleluya. Con que vamos a ir a la palabra del Señor. No voy a usar para comenzar un texto, pero en unos minutos sí vamos a estar yendo a la palabra de Dios. Y si usted tiene Biblia, en unos minutos vamos a comenzar leyendo en el libro de Hebreos capítulo 6. Pero hoy, esta tarde, yo quiero hablar con ustedes sobre el arte de seguir. El arte de seguir. Y yo espero que Dios nos ayude a perfeccionar un poquitito más nuestro caminar con Él. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos llegado a realizar y saber que hay mucho cuando uno habla acerca caminar con Dios. Hay mucho que aprender. Hay mucho que llegar a saber. Amén. No es algo que uno aprende de cómo caminar con el Señor en un mes, un año o 10 años o 20 años. Es un proceso por el resto de la vida. Es un proceso por el resto de la vida. Y yo creo que hoy, esta tarde, este tema nos va a ayudar grandemente en nuestro proceso, el arte de seguir. Hay un autor, y quizás ustedes han oído de este nombre, pero hay un autor por el nombre John Maxwell. Y John Maxwell ha escrito muchos libros acerca del tema del liderazgo. Amén. Si usted quiere aprender acerca del liderazgo, John Maxwell es uno de los, podemos decir, hombres que ha escrito libros que le dan mucha información acerca a esto. Y en uno de sus libros, él dice esto. Él dice: todo sube y baja sobre el liderazgo. Todo sube y baja sobre el liderazgo. Y lo que John Maxwell está diciendo cuando él usa esta frase es que la victoria y el éxito de una iglesia, de un negocio, de una organización, de un instituto, depende completamente sobre el liderazgo. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos que de cierta manera es cierto, el liderazgo es de gran importancia. Amén. Es correcto, podemos decir, hacer eso, porque nosotros sabemos que todo comienza con liderazgo. Pero yo quiero decirles que todo sube y baja también sobre el seguidor. Amén. Sobre el seguidor. El líder no puede tener victoria y éxito solo. Amén. Una organización, un instituto, hasta una iglesia nunca va a llegar a tener éxito si solamente hay un líder, si solamente hay un pastor y no hay nadie siguiendo el líder o el pastor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene que tener a alguien siguiéndole. El líder tiene que tener a alguien a quien él está guiando y dirigiendo para que haya éxito, para que haya victoria. Sabemos que es cierto, tiene que ver el líder, pero entonces siempre tiene que ver un grupo de gente que está siguiendo el líder, que está siguiendo el pastor. Alguien tiene que estar siguiendo, y es entonces que vemos el lugar de importancia que toma el seguidor. Amén. Y yo quiero
solamente recordarles hoy esta tarde que cada uno de nosotros somos seguidores. Cada uno de nosotros debemos de ser un seguidor. Cada uno de nosotros debemos de ser de la opinión o debemos de tener la actitud, debemos de tener la mentalidad: Dios, yo estoy aquí para seguirte a ti, y más que todo mi deseo, Dios, es a seguirte a ti hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a estudiar hoy esta tarde el arte de seguir. Y nosotros llegamos a ver en la palabra de Dios que Pablo, el apóstol Pablo, nos da una carga, y esta es la carga. Se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 6, el verso 11 y 12, y usted me va a poder seguir en la palabra de Dios, debe de poder verlo. Pero note conmigo lo que dice el apóstol Pablo. Él nos dice esto: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Amén. Verso 12: a fin de que no os hagáis perezosos, que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Ahora vamos a pensar sobre lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Amén. Él nos dice dos cosas en estos dos versos de escritura. Primeramente, él dice: yo deseo que vosotros muestren la misma solicitud. Amén. Aleluya. Él está diciendo: me gustaría ver esto en sus vidas. Él dice: ahora que yo soy el gran apóstol, ahora que ustedes son creyentes en Dios, ahora que ustedes han llegado a conocer las cosas de Dios, Él dice: estas son las cosas que en verdad yo deseo ver en cada uno de ustedes. Él dice, el segundo punto, él dice: que no os hagáis perezosos. Amén. En otras palabras, él dice: en su caminar con Dios, en su vivir por Dios, yo no quiero que sean nomás flojos. Yo no quiero que ustedes tomen su vivir por Dios como nomás cualquier otra cosa. Él dice: yo quiero que haya acción. Yo quiero que ustedes lleguen a ser imitadores, seguidores, podemos decir, amén, de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Él está diciendo: hay dos cosas que yo quiero de ustedes. Hay algo que yo quiero enseñarles. Él dice, amén. Él dice: yo quiero que ustedes sean de la misma actitud. Yo quiero que ustedes tengan ese mismo deseo. Yo quiero que ustedes tengan esa misma diligencia. Amén. Él dice: yo quiero que más que todo que ustedes sean seguidores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Amén. Él dice: yo quiero que ustedes sigan a aquellos. Hay un ejemplo, él dice, que hay o que está adelante de ustedes. Y déjeme decirle, lo que yo quiero decir hoy esta tarde es que si nosotros en verdad vamos a alcanzar las promesas, si nosotros en verdad vamos a alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros, la primera cosa que nosotros tenemos que saber más que todo es que nosotros somos seguidores. Nosotros tenemos que estar siguiendo a alguien y tenemos que estar siguiendo a algo. No podemos pensar que en nuestras vidas, viviendo por Dios, que Dios nos ha llamado a vivir
esta vida, a caminar este camino en nuestra soledad y no más solos y con nadie más. Déjeme decirle que Dios es tan bueno que Él siempre va a poner un ejemplo adelante de nosotros, un ejemplo que nosotros debemos de seguir en nuestras vidas. Amén. Él dice: yo deseo que sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Él dice, ese ejemplo ustedes deben de decir. Él nos dice todo esto. Él nos da esta carga, que debemos de seguir este tipo de persona en nuestro caminar con Dios. Amén. Un cristiano debe aprender a cómo seguir su pastora y líderes de la iglesia. Y debemos de dar gracias al Señor por el pastor que Dios pone en nuestro camino. Debemos de dar gracias al Señor por los líderes que Dios pone en la iglesia. Amén. Debemos de siempre dar gracias al Señor por esa persona que Él ha puesto en nuestra vida. Ese ejemplo que nosotros podemos seguir. Esa gente, ese líder, ese pastor, esa persona que va adelante de nosotros, dándonos, poniéndonos ese ejemplo, que nosotros lleguemos a saber lo que es alcanzar la promesa de Dios por esa fe y paciencia que alguien nos está mostrando en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Y déjeme decirle que por esa razón también es muy importante que en nuestras vidas nosotros lleguemos a caminar de la manera en que debemos de caminar, porque nunca sabemos cuando alguien está viendo nuestro ejemplo. Hay alguien que va a estar viendo nuestras vidas. Hay alguien que va a estar viendo todo lo que nosotros hacemos. Hay alguien que nos va a ver a nosotros como ese ejemplo que ellos deben de seguir. Nadie puede vivir por Dios solo en soledad. Amén. Y es muy importante aprender esto. Nadie puede vivir por Dios solo y en soledad. No es el plan de Dios. Nunca ha sido el plan de Dios. Dios nos ha dado pastores y líderes a quien debemos de seguir en nuestro caminar con Él. Y es entonces que juntos, como el cuerpo de Cristo, podemos celebrar la victoria que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Aleluya. El arte de seguir. Déjeme decirle que no solamente Pablo nos da esta carga, pero el Señor Jesucristo también nos da esta carga. Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 16 y verso 24. Note lo que dice la escritura conmigo. Amén. Libro de San Mateo capítulo 16 verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Hay cosas que están sucediendo aquí. Dos cosas que el Señor nos enseña. Primeramente, Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que debe de hacer es a negarse uno mismo. Dice, niéguese a sí mismo. Para poder seguir a otra persona, para poder seguir a algo más grande que nosotros mismos, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es anegarnos nosotros mismos, es anegar a nuestra voluntad, es anegar a nuestro deseo, es a decir lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo voy a tener que poner a un lado, porque en verdad lo que necesito que hacer es a seguir ese ejemplo que va adelante de mí. Y déjeme decirle que es muy importante, es imposible a
perfeccionar el arte de seguir si nunca aprendemos a poner a nuestra voluntad a un lado. Amén. Vamos a ver lo que dice. La segunda cosa que dice el Señor es después que uno llega a negarse uno mismo, dice, y tome su cruz. Amén. Después de negar nuestra voluntad, después de poner nuestra voluntad a un lado, la segunda cosa es a tomar esa cruz. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Y sígame. Entonces lo podemos seguir a Él. Después que nosotros nos hemos negado nosotros mismos, después que nosotros hemos tomado esa cruz en nuestras vidas, es entonces que nosotros lo podemos seguir a Él. Pero ¿sabe lo que sucede muchas veces cuando nosotros venimos a las cosas de Dios? Es que nosotros queremos seguir al Señor cuando no nos hemos negado nosotros mismos o nuestra voluntad, cuando no hemos tomado nuestra cruz y queremos seguirlo a Él. Es imposible seguir al Señor cuando primero no nos negamos nosotros mismos nuestra voluntad y no tomamos nuestra cruz. Por esa razón el Señor Jesucristo lo dijo de esa manera. Amén. Yo quiero que vea lo que dice: niéguese a sí mismo, entonces tome su cruz y entonces sígame. No lo puede hacer al revés, no lo puede hacer de otra manera. La única manera que una persona en verdad puede seguirme es cuando uno pone su voluntad a un lado, toma su cruz y entonces uno llega a seguirme a mí. El proceso en el arte de seguir niéguese, tome su cruz y entonces va a poder seguirlo a Él hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, déjeme decirle algo, y esto es muy importante. Porque muchas veces nosotros, y un cristiano, hasta una persona que ha sido nacido de nuevo, o una persona que ha llegado a conocer al Señor, o una persona que en verdad con todo su corazón desea alcanzar lo mejor de Dios. Muchas veces una de las razones de por qué pasamos año tras año tras año tras año y en verdad no crecemos en el Señor y en verdad no logramos la victoria que Dios tiene por nosotros y en verdad no alcanzamos todo lo que Dios desea darnos a nosotros, es porque nosotros estamos tratando de seguirlo a Él, pero en verdad no nos hemos negado nosotros mismos. Nosotros todavía tenemos nuestra voluntad, todavía lo que deseamos hacer a nuestra manera, todavía queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, todavía no tomamos nuestra cruz, y mientras que todo eso está sucediendo en nuestras vidas, no podemos seguirlo a Él como en verdad lo debemos de seguir. Amén. Tenemos que negar nuestra voluntad, tomar esa cruz y entonces seguirlo a Él. El arte de seguir. Amén. Ve, a seguir al Señor hay un arte. Amén. Hay un arte en siguiendo al Señor. Hay una manera en que Dios sabe que es mejor para nuestras vidas. Hay una manera en que Dios desea obrar entre nosotros. Amén. Aleluya. Y déjeme decirle que no tiene que ver donde nosotros vayamos. No tiene que ver en qué estamos involucrados. Amén. El proceso siempre va a ser lo mismo. Amén. Si usted va a un trabajo, déjeme decirle, en el trabajo usted no puede hacer lo que usted quiere hacer. Usted tiene que seguir el orden que ellos han puesto. Usted tiene que seguir las direcciones que ellos le dan. Todo se tiene que manejar de la manera en que el instituto o esa compañía ha establecido. Y déjeme decirle que en la iglesia es lo mismo. Dios nos ha dado pastores, Él nos ha dado líderes.
Dios tiene un plan y el plan de Dios es que si en verdad lo vamos a seguir a Él, si en verdad vamos a tener la visión, nosotros tenemos que poner a un lado nuestra voluntad, tomar esa cruz y entonces seguirlo a Él. Amén. Aleluya. Déjeme decirle que es muy importante reconocer su llamado a seguir a Cristo. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos aquí porque nosotros hemos recibido ese llamado. Hemos sido llamados a seguir a Cristo. Es la única razón por qué estamos aquí. Y es entonces es importante responder o contestar su llamado. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, verso 18. Mateo capítulo 4, verso 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Amén. Ellos tenían su agenda. Ellos tenían su oficio, podemos decir. Ellos ya tenían sus vidas, podemos decir. Verso 19. Y les dijo, venid en pos de mí. El llamamiento. Y os haré pescadores de hombres. Amén. El llamamiento siempre viene ante la promesa. El Señor Jesucristo estaba diciendo, yo sé que ustedes tienen su agenda, yo sé que ustedes tienen su oficio, yo sé que ustedes ya tienen su plan, pero hay un llamamiento que yo les estoy dando y la promesa es que si ustedes me siguen a mí, os haré pescadores de hombres. La buena noticia es que el llamamiento de Dios siempre viene con una promesa. Hay una promesa para cada uno de nosotros si aprendemos lo que es a seguirlo a Él. Hay una promesa que nos espera tras el llamamiento que Dios nos ha dado, si en verdad nosotros aprendemos a seguirlo a Él. A seguirlo a Él. Amén. Es lo que nos enseña aquí. En verso 19, y les dijo, amén, ya hemos leído eso, verso 20, verso 20. Ellos entonces, noten lo que sucedió, dejando al instante las redes, les siguieron. Ellos recibieron el llamamiento, escucharon la voz de Dios, escucharon la promesa que vino con ese llamamiento y dice el verso 20, amén, dejando al instante las redes, le siguieron a Él. Note conmigo el proceso, se negaron, ellos mismos se negaron. Ellos pudieran haber dicho, no vamos a seguir porque nosotros somos pescadores. Ya tenemos nuestra agenda. Ya tenemos lo que nosotros vamos a hacer. Ya tenemos nuestro oficio. Pero eso no es lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, oh Cristo, oh Dios, ahora que hemos escuchado tu voz y el llamamiento que tú nos das, nosotros te vamos a seguir a ti. Vamos a negar nuestra voluntad, vamos a poner a un lado lo que nosotros deseamos, porque este llamamiento que tú nos das es más importante. Ellos tomaron su cruz y lo siguieron a Él. Amén. Estaban dispuestos a dejar su agenda personal para seguir la gran visión. Amén. Para seguir la gran visión. Y que Dios nos ayude a nosotros a nunca perder la gran visión. A nunca perder la gran visión. Que Dios nos ayude a reconocer que todo esto se trata de algo mucho más grande que nosotros. Amén. Pero la única manera que vamos a alcanzar lo mejor que nosotros tenemos es cuando nosotros aprendemos a ser seguidores. Amén. Nosotros tenemos que escuchar esa voz que nos está llamando. Nosotros tenemos
tenemos que poder ver esa promesa. Y entonces tenemos que estar dispuestos a decir, yo voy a poner mi voluntad a un lado, porque yo puedo ver la gran visión. Yo voy a poner mi deseo a un lado para poder en verdad seguir, para poder seguir ese ejemplo, ese pastor, ese líder que Dios ha puesto adelante de mí. Y yo voy a seguir con todo lo que yo tengo, porque reconozco que hay promesa en todo esto. Amén. Aleluya. Y una vez más, nadie puede vivir por Dios solo. La voluntad de Dios no es que nosotros estemos viviendo por Dios en soledad. Nunca podemos pensar y decir, oh, yo no tengo que seguir a nadie. No es importante a seguir esa voz. Yo solo puedo vivir por Dios. Yo solo puedo alcanzar las promesas. Yo solo de mi manera. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacer esto. Yo lo voy a poder alcanzar. Yo lo puedo lograr. Nunca ha sido la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Cada persona tiene que tener a alguien que está siguiendo para poder alcanzar esa gran visión. Las ovejas tienen que seguir el pastor, y cada ministro, hasta cada pastora, tiene que tener pastores en su vida a quien él está siguiendo. Amén. ¿Sabe qué? Muchas veces un ministro y un pastor se mete en problemas cuando piensa que nomás porque es ministro o pastor que no tiene que seguir a nadie. Todos tenemos que seguir a alguien. Todos tenemos que seguir a alguien. Siempre va a haber alguien adelante de nosotros o alguien en nuestras vidas que Dios ha puesto que nosotros debemos de seguir. Amén. Yo sé por cierto que mi pastor, aunque es gran hombre en Dios, él tiene 3, 4 pastores que él sigue. Él tiene 3, 4 pastores a quien él tiene que, él se entrega y lo sigue a ellos. ¿Sabe por qué? Porque ese es el arte de seguir. Ese es el pensamiento que debemos de tener. Ese es el espíritu que debemos de tener, a poder decir, sí, yo voy a seguir esa gran visión que Dios ha puesto adelante de mí. Amén. Lucas capítulo 5 verso 27. Lucas capítulo 5 verso 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Leví tenía su oficio, él tenía su agenda, él ya tenía su vida, pero el Señor le dijo, sígueme, el llamamiento. En verso 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Amén. Note el proceso. Amén. Recibió el llamamiento, se negó él mismo, tomó su cruz y lo siguió al Señor. Amén. Siempre llegamos a ver este mismo proceso en la palabra del Señor. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Amén. Le siguió. Llegamos a ver el arte de seguir en la palabra de Dios. El arte de seguir en la palabra de Dios. Ese es el proceso que Dios nos ha dado a nosotros. Y en nuestras vidas personales, que Dios nos ayude a tener ese mismo espíritu. Nunca debemos de decir, nunca debemos de pensar, nunca debemos nosotros de tener la mentalidad, yo no necesito a nadie, yo no tengo que seguir a nadie, yo soy el que tiene el plan, no me tengo que sujetar a nadie o a nada, porque yo solo lo puedo hacer. Nunca ha sido el plan de Dios. El plan de Dios siempre es a seguir la visión más grande que nosotros mismos. Amén. Esa voz
esa voz en nuestras vidas es de gran importancia. Amén. Lo más importante es escuchar esa voz, hermano Panchito, y seguir esa voz. Seguir esa voz. Amén, aleluya. Note el libro de Juan, capítulo 10, verso 1. El libro de Juan, capítulo 10, verso 1. El Señor, esta palabra es tan hermosa. Note lo que dice. De cierto os digo, verso 1. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Noten que hasta para el pastor hay un sistema que seguir. Hasta para el pastor hay un sistema que seguir. El pastor tiene que entrar por la puerta en el redil de las ovejas. No puede nomás subirse, no puede nomás entrar por otra parte, nomás como él quiere. Hay un sistema que seguir. Hasta el pastor tiene que tener ese arte de seguir. Note verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es ese hombre que sigue ese sistema, ese hombre que sigue lo que Dios ha puesto adelante de él. El que entra por la puerta, el que sigue ese sistema, es el pastor de las ovejas. Amén. Eso es muy importante. Que hasta el pastor de las ovejas tiene su manera apropiado de entrar al redil de las ovejas. Amén. Hasta el pastor tiene que seguir la manera correcta. El que sigue el sistema es el que es digno de ser líder. El que sigue el sistema es el que es digno de ser líder. Note verso 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Amén. A el pastor que entra por la puerta, él es el que las ovejas oyen. Amén. El que sigue el sistema, él es el que es digno de ser el líder. Amén. No puede quebrar el sistema, tiene que seguir ese sistema. Y a él, el portero, abre la puerta. Amén. Y las ovejas oyen su voz. Las llama por nombre, las saca, las dirige, las guía. Le da dirección a ellos. Amén. Porque las ovejas están oyendo. Y déjeme decirle, es muy importante que nosotros oigamos la voz del pastor y que nosotros sigamos esa voz del pastor. Amén. Es muy importante que nosotros sepamos ese hombre, ese pastor, esa persona que Dios ha puesto adelante de nosotros como ejemplo. Y cuando nosotros vemos que ese hombre o ese líder está haciendo las cosas como se debe, que está siguiendo también, que es un seguidor, que entra por la puerta, que sigue el sistema, nosotros debemos de escuchar esa voz y permitir que ese pastor, ese líder nos guíe, nos dé dirección, que nos lleve a pasos más verdes. Amén. Porque esa es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Amén. ¿Sabe qué? Que un día yo recuerdo, y esto me hizo tan feliz, porque una vez yo ni recuerdo quién era, pero alguien me dio un número y me dijo: pastor, ¿por qué no le llamas a esta persona y los invitas a la iglesia? Y yo pensaba que era una persona que no tenía iglesia.
para que me estuvieran dando el número de esta persona, pero me dio gusto porque llamé el número, contestó una hermana, me introducí yo, le dije quién yo soy y la invité al servicio. Pero ¿sabe lo que me dijo esta hermana? Me dijo: pastor, gracias por la invitación, gracias, muy amable, pero déjeme decirle que yo ya tengo iglesia, yo ya tengo pastor y nosotros sabemos de quién comemos. Me dijo de esa manera. Y cuando ella me respondió de esa manera, yo dije: wow, qué bueno que esta hermana, lo que ella me está diciendo es: yo no voy a seguir a alguien más que yo no conozco. Yo ya tengo mi iglesia, yo ya tengo mi pastora, yo ya sé quién es mi pastora. Yo soy oveja de ese rebaño y ahí es donde yo pertenezco y yo voy a seguir esa voz. Y me dio gusto a saber que hay gente que todavía saben lo que es a seguir ese ejemplo, esa voz que Dios ha puesto adelante de ellos. Yo me dio gusto a saber que ella sabía lo que era a tener el arte de seguir. Amén. Y yo le dije: oh hermana, disculpe la llamada, me da gracia que ya tienes una iglesia. Usted siga adelante en esa iglesia y siga a ese pastora, porque ese es su pastora. Y déjeme decirle, ese es el tipo de actitud que tenemos que tener. La actitud que dice: yo voy a seguir a esa persona que Dios ha puesto adelante de mí. Amén. Aleluya. Eso es lo más importante en nuestras vidas. Amén. En verso 5: mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. No conocen la voz de los extraños. Qué hermoso es. Amén. ¿Cómo sabemos cuál voz estamos siguiendo? Note lo que dice el libro de Juan, capítulo 8 y verso 12. Libro de Juan, capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Amén. La luz de vida. Cada uno de nosotros sabemos cuál voz estamos siguiendo. Y Él es esa voz del Señor. Es la voz que tenemos que seguir. Él no nos va a llevar por malos pasos. Él no nos va a mal engañar. Pero el Señor siempre nos va a llevar directamente a donde nosotros debemos de estar. Amén. Siempre. Aleluya. Siempre. Déjeme decirle, no hay como seguir esa voz de Dios. No hay como seguir, no hay como tener la actitud: Dios, estoy dispuesto a negar mi voluntad, a tomar mi cruz y seguirte a ti. Porque siempre va a haber victoria. Abraham siguió la voz de Dios y él llegó a ser padre de una gran nación por el nombre Israel. Abraham siguió la voz de Dios, y porque siguió la voz de Dios, porque dijo: voy a poner mi voluntad a un lado, voy a tomar mi cruz, voy a seguir. Él llegó a ser padre de una gran nación por el nombre de Israel. Moisés siguió la voz de Dios y fue usado grandemente para guiar la gente de Dios de la esclavitud de Egipto. Los israelitas siguieron a Moisés. Y porque siguieron a Moisés, fueron libres de su esclavitud. ¿Qué si ellos le hubieran dicho a Moisés: Moisés, nosotros no te vamos a seguir a ti, no vamos a hacer lo que tú dices,
Nosotros tenemos nuestra agenda, nosotros tenemos nuestra manera, nosotros tenemos lo que nosotros queremos hacer. Ellos nunca hubieran sido libres de la tierra de Egipto, pero porque siguieron, porque ellos tenían el arte de seguir, ellos llegaron a ser libres de la tierra de esclavitud. Amén. Aleluya. Los discípulos siguieron a Jesús. Y porque siguieron a Jesús, la iglesia fue nacido. Porque los discípulos dijeron, vamos a poner nuestra voluntad a un lado y seguirlo a Él. La iglesia fue nacido. Algo hermoso sucede cuando somos seguidores de Cristo. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie hoy esta tarde y con esto termino. Amén. Aleluya. Y en verdad yo creo que ustedes han recibido el punto hoy esta tarde. El arte de seguir. El arte de seguir. No hay como escuchar esa voz. No hay como recibir el llamamiento. No hay como poder decir, no mi voluntad, pero tu voluntad, Padre. No hay como decir, yo voy a tomar mi cruz. Amén. No hay como decir y reconocer, oh Señor Jesucristo, tú eres el que yo tengo que seguir. Esa voz es la que yo tengo que escuchar. Tu poder y tu gloria es lo que en verdad yo necesito en mi vida más que cualquier otra cosa. Pero solamente sucede cuando alguien aprende el arte de seguir. Amén. El arte de seguir. Cuando aprendemos el arte de seguir, hay mucho que se puede lograr. Amén. Cuando aprendemos a cómo ver la gran visión juntos y decir, sí, yo voy a seguir y voy a hacer mi parte, es entonces que algo hermoso sucede entre nosotros. Amén. Aleluya. ¿Por qué no venimos aquí adelante? Vengan conmigo terminando. Amén. No vamos a tomar mucho tiempo, pero sí queremos pedirle al Señor, oh Dios, con el poder de tu Espíritu Santo, haz tu obra en mi vida. Oh Dios, ayúdame. Ayúdame a escuchar esa voz. Ayúdame a aprender que no se trata de mi voluntad, no se trata de mi deseo, no se trata de mi plan, no se trata de yo solo en soledad tratando de alcanzar lo mejor que tú tienes para mí, pero se trata de escuchar tu voz. Se trata, Señor, de poner a un lado todo lo que yo quiero, tomar esa cruz y seguirte a ti. Oh Señor. Aleluya, vamos a alzar nuestras manos y hablar con Él. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.